Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer enorme saludarles a ustedes. ¿Cómo están? Bienvenidos a este miércoles 8 de noviembre de 2017. Bienvenidos a Cadena Megavisión AM, canales 15, 19 y 21, como siempre, cubriendo todo el territorio nacional. Agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos esa oportunidad, ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Esta mañana en nuestro programa hablaremos sobre el estado actual de la tramitología burocrática y los esfuerzos que se hacen para facilitar permisos que viabilicen la economía del país. Me acompañan acá en nuestros estudios el licenciado Jaime Campos, director ejecutivo del Organismo de Mejora Regulatoria, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros, Jaime. Muy buenos días, Ernesto. Gracias a ti por la invitación. Bueno, también me acompaña la diputada del Partido Arena, Margarita Escobar, y ha sido presidenta o es presidenta de la Comisión de Economía también de la Asamblea Legislativa, y quienes en el pasado estuvimos haciendo un abordaje precisamente sobre la Ley de Procedimiento Administrativo, que por cierto fue vetada por el Ejecutivo. Así es que vamos a también incorporar estos elementos. Gracias, Margarita, por estar con nosotros. Buenos días, Ernesto. Muchas gracias por la invitación, y aquí a tu invitado Jaime, un gran gusto, y por supuesto a los amigos televidentes. Bueno, recordemos que el concepto burocracia se refiere a las actividades y trámites que hay que seguir para resolver un asunto de carácter administrativo. Hago énfasis en esto porque de alguna manera vamos a tratar a lo largo de esta hora y media de descifrar todos esos elementos que en algún momento encajan bajo esa conceptualización que se aplica en todos aquellos procesos administrativos y que traen ciertos entrampamientos, y sobre todo también con un impacto directo en el tema de las inversiones. Recientemente recordemos que el Congreso aprobó una ley de procedimientos administrativos, la cual fue vetada por el presidente Sánchez Serén, por considerar muchos aspectos que ya están contemplados en otras leyes, decían. Así es que esto es como estarnos llenando de leyes, pero ese es un punto también que vamos a sumar a la discusión este día. En este marco conoceremos también los avances que hay en el manejo de permisos para un sector muy importante de la economía, como lo están viendo ustedes, que es el sector de la industria de la construcción, tal y como lo expusieron recientemente en una reunión la OMR junto con Casalco, ¿verdad? Es correcto. Así es que vamos a hablar también de eso y otros aspectos, aprovechando la presencia de ellos con temas de país. Así es que les invito a ustedes a que participen, @diálogo21, @Neto López Radio, son las dos cuentas en Twitter que están disponibles para que usted participe. Recuerde nuestra señal a través de Megavisión Go, es una aplicación completamente gratis que usted puede tener en su teléfono, y también búsquenos en Facebook. Allí estamos en Diálogo con Ernesto López y Ernesto López Radio, para que usted pueda compartir con sus contactos nuestra señal y pueda de esa manera participar, siendo muy activos con sus comentarios y preguntas a través de las redes sociales. Bueno, nuevamente gracias por acompañarme. Quizás Margarita y Jaime, ambos han sido protagonistas también de otros acontecimientos que van marcándole el pulso a varias actividades en el país. Voy a, con el permiso de ustedes, a tratar la manera de tocar estos temas. Por ejemplo, en el caso más inmediato, que tiene que ver con esta decisión del gobierno de los Estados Unidos de suspender el TPS. El día de ayer y antier, pues ya conocimos algunas decisiones muy particulares en el caso de Nicaragua. Para ser suspendido se queda todavía prorrogado temporalmente para Honduras, y en El Salvador todavía queda en stand-by. ¿Qué es una lectura así propicia, conociendo muy bien el tema? ¿Qué está pasando y qué es lo que puede pasar? Sin tratar de enviar miedo o pánico a nuestra comunidad, quiero ser realista en la respuesta que trataré de dar. Si uno ve el comportamiento de la administración del presidente Trump y el manejo que ha tenido del TPS, es previsible que El Salvador corra la misma suerte, de una renovación limitada, y que esta la envíen al Congreso norteamericano para buscar una solución de carácter permanente. Tanto así que la propia declaración del Departamento de Seguridad Interna en el caso de Nicaragua y de Honduras remite al Congreso norteamericano el tema migratorio, que es una facultad de naturaleza federal. Cuando vemos también el tema de DACA,
El Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos hizo exactamente lo mismo. Cancela, pero lo remite al Congreso norteamericano para que busque una alternativa migratoria de carácter legislativo. Es de esperar entonces que nosotros podríamos estar corriendo la misma suerte. ¿Qué significa esto para los salvadoreños? En primer lugar, esto puede ser una gran oportunidad de resolver de una vez por todas la temporalidad del permiso migratorio a través del TPS, que como sabemos tiene un poco más de 20 años. Pero esto va a depender de muchos factores. Primero, comprender que es una respuesta legislativa, lo cual implica buscar una solución bipartidaria. Demócratas y republicanos deberán ponerse de acuerdo. Obviamente bicameral, y debe ser el Congreso quien ambas cámaras presenten sus proyectos, vayan a una reunión conjunta y que posteriormente la sancione el presidente de Estados Unidos. Tercero, las comunidades en Estados Unidos tienen un gran papel que jugar a través del diálogo con sus representantes en sus estados, en sus condados, para hacerles sentir la importancia de incluir a los tepecianos en cualquier alternativa de solución migratoria. Y cuarto, el gobierno de la República de El Salvador debe mantener un diálogo fructífero, positivo, de alto nivel, tanto con la administración del presidente Trump como con los tanques de pensamiento, pero especialmente en el Congreso norteamericano. Eso, digamos, es el lado positivo de esto, si lo logramos hacer bien y poner todas las sinergias para que podamos encontrarle una solución de carácter permanente a nuestros compatriotas que tienen TPS. Una acción, Margarita, una acción inmediata, práctica, es el cabildeo entre lo que podría ser, como lo ha destacado usted en esos 4 ítems, pero también directamente del gobierno frente a gobierno estadounidense. Absolutamente necesario. Es imprescindible el buen diálogo y el buen entendimiento de gobierno a gobierno. ¿Qué significa eso? ¿Y bajo qué clima, bajo qué clima de entendimiento puede ser? Por ejemplo, yo he visto que la señora embajadora de Estados Unidos ha dado declaraciones con respecto al TPS, que está colaborando para que los salvadoreños no queden en un limbo o en una situación difícil. Pero también indica que están trabajando por un eventual retorno de los salvadoreños con el gobierno salvadoreño. Y aquí es donde entra una dinámica que debe ser positiva. La migración tiene un principio básico que es la corresponsabilidad de los estados. ¿Qué significa esto? Que así como nosotros estamos pidiendo, trabajando y abogando a través del diálogo diplomático, político con los Estados Unidos a todo el nivel, El Salvador tiene una obligación contundente para evitar que la migración continúe o que, en caso que haya retorno de salvadoreños, encuentren el país en donde puedan vivir. Un plan B es realmente que los salvadoreños hagamos un plan A. Y ese plan A es que El Salvador se convierta en un país seguro, un país con empleo, un país en democracia y libertad, y un país que tenga un gobierno confiable de cara a las naciones democráticas del mundo, que permita atraer inversiones, certeza jurídica, y que El Salvador pues camine por el sendero de la prosperidad. Esa es la corresponsabilidad que tenemos en todo este tema. A ver, Jaime, esto desde luego te lleva, en este caso también a colocar la opinión que puedas tener tú, sobre todo por la institución con la cual trabajas, que es un organismo regulatorio para evitar trabas que de alguna manera obstaculicen el tema de la inversión en el país, es decir, ser un facilitador de todos aquellos trámites que permitan dinamizar la economía. Margarita hablaba del término eventual retorno. De alguna manera no es tratar la manera de que eso es lo que uno quiere, pero de todo se puede esperar en un momento de un gobierno que es obviamente antimigrante, como lo ha sido el presidente, en este caso lo ha demostrado. ¿Cómo examinas tú este tema en particular? Bueno, en el caso del organismo de mejora regulatoria, este nace a partir del convenio de Fomilenio 2, que justamente tiene como lema atraer más inversión para reducir la pobreza en el país. Esto también va de la mano de la fortaleza institucional que pueda existir en El Salvador, como para crear justamente lo que Margarita recién decía, esa confianza ciudadana en el Estado. Estas son condiciones que
el país debe autoimponerse, no porque se haya firmado un convenio con otro país, en este caso como el gobierno de los Estados Unidos, que nos está apoyando con el financiamiento a través de Fomilenio 2, sino además de crear institucionalidad permanente en el país. Definitivamente en El Salvador se necesita hacer una revisión de todas las regulaciones, de todas las leyes que permitan justamente atraer más inversión en el país, hacerlo más competitivo a nivel internacional. Las noticias que nos vienen sobre el TPS aparentemente no son muy alentadoras, pero el país sin duda alguna debe estar preparado para ello. Y una de ellas es ser facilitador en todos los aspectos de inversión, como tú lo dices. Exactamente, el Estado debe facilitarle las cosas al ciudadano y de esta manera debe mejorar su calidad de vida, lejos de entorpecer. Tú mencionabas recién el concepto de burocracia. La burocracia es cada interacción que el ciudadano, nosotros, cada uno de nosotros como usuarios de los sistemas de permisos del Estado, cada vez que estamos en una oficina pública realizando un trámite, ahí estamos generando también la posibilidad de mejorar nuestra calidad de vida. Pero si el Estado nos pone trabas, nos pone obstáculos, una burocracia excesiva, entonces esto aleja al inversionista, aleja al ciudadano del Estado. Margarita, una acción, digamos, inmediata que puede tenerse también o solicitarse al gobierno estadounidense. Alguien decía el día de ayer en un debate que teníamos, es que debería de, es más, el canciller también lo ha replicado y ha insistido en que se busque mejorar el estatus de pasar de un programa temporal a lo que podría ser una ley que incorpore ya a estos salvadoreños acogidos a este programa. ¿Es factible esto bajo ese clima en el que tenemos con los Estados Unidos como país? Yo creo que sí es factible, aunque impredecible en este momento, porque deberá ser el Congreso, y todos sabemos que el Congreso norteamericano, para que pase una ley de alcance federal, que esa es su responsabilidad, y el tema migratorio lo es, pues no es un procedimiento sencillo. Ya decíamos de que primero tenemos que tener un abordaje bipartidista. Aquí no es de que uno u otro partido en Estados Unidos van a resolver el tema. Tenemos que tener la fortaleza política y diplomática para persuadir al liderazgo de ambos partidos que impulsen una legislación. Lo otro es que debemos trabajar en las dos cámaras, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, y seguramente habrán diferencias en el abordaje que puedan tener ambos. Yo participé de la reunión acompañando una misión oficial liderada por el canciller de la República hace un par de meses a Washington, y efectivamente el abordaje fue el correcto en el Congreso, en ambas cámaras y con ambos partidos. Tenemos también cartas de representantes a la administración Trump en el cual piden una extensión del TPS, y también tenemos otra carta de senadores pidiendo lo mismo. Esto quiere decir que si tenemos estas dos cartas en apoyo al TPS enviadas a la administración, pero la administración, digamos, no atiende en una renovación suficiente para el TPS, esas cartas podrían convertirse en un insumo importante para volver al Congreso y tratar de persuadirles que ante una eventual, y quiero ser muy enfática con esa palabra, porque en el caso de El Salvador no hay respuesta todavía y hay que ser un poco prudentes, pero en caso de una eventual decisión similar a la adoptada con Haití y Honduras, porque no quisiera ni pensar que podría ser como la de Nicaragua, entre otras cosas, por los programas que tenemos en el Triángulo Norte, en la Alianza de la Prosperidad, por el número de salvadoreños, por el impacto en la economía estadounidense, por el impacto en las remesas que ellos tienen aquí en El Salvador. En una eventualidad, nosotros debemos activar, decía, toda nuestra capacidad en el Congreso. Esa visita que hicimos hace un par de meses realmente fue el preámbulo, y muy buen preámbulo, para que continuemos. Hay, digamos, históricamente tenemos algunos antecedentes que podemos utilizar. Uno es la ley Nacara. La ley Nacara le dio a los nicaragüenses una transición de una temporalidad en su estatus migratorios a una de carácter permanente. Esa ley continúa vigente, pero ahí tenemos un buen ejemplo de cómo el Congreso norteamericano transformó una decisión del Ejecutivo a una ley federal de carácter permanente. ¿Está en buenas relaciones el país con los Estados Unidos para
lograr tener resultados de esa naturaleza? Mire, yo quiero pensar que en el tema migratorio este es un tema bastante polémico, sobre todo por las relaciones los entre dos intereses políticos y electorales que de alguna manera se entremezclan en este tema, Margarita. Mire, yo creo de que las relaciones entre dos países no son monotemáticos. En el tema migratorio hemos presentado una sola visión a favor de nuestros compatriotas. ¿No ha habido ningún interés en particular político ni partidario en esto? Hemos procurado todos hacer un compromiso con el TPS, trabajar de esa manera. Ahora bien, esto no significa que en otros temas el gobierno de El Salvador sí tiene dificultades con el gobierno de los Estados Unidos. Por ejemplo, las votaciones en la Organización de los Estados Americanos, cuando se destituye la Asamblea Nacional que fue democráticamente electa y se sustituye por una constituyente. Cuando la OEA está haciendo esfuerzos para aplicar la Carta Democrática Interamericana y El Salvador se abstiene. Y así le puedo nombrar que en ese particular tema definitivamente que deben haber diferencias profundas con los Estados Unidos. Pero en el tema migratorio creo que nosotros debemos de manejarlo con una visión centrada en ayudar al TPS, aunque en los temas políticos como el que menciono tenemos diferencias abismales con el FMLN al estar apoyando un régimen absolutamente antidemocrático, antisistema como es el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Ayer en su momento decía la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores que cuando surge ese análisis paralelo a este tema de unión por el tema del TPS, de alguna manera representa una doble cara en cuanto a, digamos, esa sinceridad con que la oposición debe de acompañar en un momento muy difícil en el país y especialmente para los salvadoreños acogidos en el TPS. Creo que fue una frase muy infeliz que no describe la complejidad de las relaciones bilaterales entre dos países. Las relaciones no son monotemáticas y lo que hemos hecho y hemos cumplido es que en el tema migratorio sí debemos trabajar unidos, sí debemos presentarnos como una nación que defiende a sus migrantes, sí debemos ir al Congreso norteamericano con esa visión, pero como le digo, eso no excluye otros análisis en la relación bilateral como es el tema del posicionamiento del FMLN en relación a Venezuela, donde lastimosamente El Salvador ha sido de los pocos países que se ha alineado con el eje venezolano-cubano. A ver, Jaime, voy a hacer una pausa. Cuando regresemos hay esfuerzos, hay indicadores de país en algún momento dentro de este, digamos, análisis que puede de alguna manera influir, y me gustaría un poco aprovechando también porque tú fuiste comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública, porque dentro de los indicadores que Estados Unidos y desde luego plantea para seguir apoyando los esfuerzos de cooperación y ayuda al país y al Triángulo Norte, está el combate a la narcoactividad, están indicadores como por ejemplo mejorar y combatir la migración y la trata, y está el tema de la transparencia y el combate de la corrupción. Este es un tema bien importante que quiero un poco hilvanar dos aspectos elementales y sobre todo sabiendo de que tú fuiste uno de los principales actores y fundadores del Instituto de Acceso a la Información Pública, que está ahorita desde luego bajo la óptica o bajo la lupa de ciertas instituciones que ven un retroceso a una sentencia emitida por la Sala de lo Constitucional que pone candado a solicitudes de información, aquellas que son consideradas como superfluas. Voy un poquito a hilvanar esto para luego entrar en detalle y ver el estatus que hay hoy en día para que el tema de la burocracia o la facilitación de todos aquellos trámites sean compensatorios a la dinámica de economía que queremos en el país. Vamos a la pausa, no me cambie, regresamos. Recibe tus remesas familiares por medio de las cajas de crédito y bancos de los trabajadores del Sistema Fede Crédito. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Bueno, vámonos entonces ahora a nuestras preciosas avenidas y calles de nuestra ciudad capital. Estamos precisamente en el Boulevard Los Héroes y Avenida Los Andes, ahí por el Centro Comercial Metrocentro, para que usted pues tenga de primera mano cómo está el tráfico fluyendo en esta importante zona comercial.
y de esta manera también usted toma en consideración concentraciones de vehículos que provocan lentitud en el tráfico y por consecuencia busque usted vías alternas que le faciliten esa viabilidad para desplazarse a su lugar de origen. Así está San Salvador en este lugar muy en particular para que usted, pues, gracias al sistema FedeCrédito, lo tome en consideración. Recibe tus remesas familiares por medio de las cajas de crédito y bancos de los trabajadores del sistema FedeCrédito. Sistema FedeCrédito, queremos darte una mano. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Antes de continuar, quiero recordarles a ustedes que Pollo Campestre te da más con la manota. Disfruta del sabor de pollo campestre, orgullosamente hecho en El Salvador. Continuamos haciendo un abordaje con Jaime Campos, director ejecutivo del Organismo de Mejora Regulatoria, junto con Margarita de Escobar, quien en su momento también fue viceministra para salvadoreños en el exterior, ahora diputada del Partido Arena y presidenta de la Comisión de Economía. Y las valoraciones que estamos haciendo a raíz del tema central, que es la facilitación y la simplificación de trámites y otros aspectos importantes que se necesitan para viabilizar la economía, en este momento en el cual reina un clima bastante desafiante para el país, ¿verdad? Para Honduras también, como es el hecho de convencer al gobierno de los Estados Unidos para que se pueda de alguna manera regular ese estatus temporal que existe hoy en día para hondureños y salvadoreños. A los nicaragüenses ya hubo definitiva una declaración que no se les autorizaba más esta temporalidad en los Estados Unidos. Ahora, Jaime, luego de hacer una valoración y una combinación de estas dos cosas, hablábamos de que en el plan retorno, que es un aspecto elemental en este análisis, está desde luego muchos proyectos, muchos programas que los Estados Unidos tiene, como es el caso Fomilenio, el caso de Alianza para la Prosperidad, pero ahí hay indicadores muy importantes, ecuánimes, como por ejemplo el tema del combate a la narcoactividad. El Salvador ha dado bastantes muestras en ese aspecto, ahí hay resultados, los estamos viendo muy frecuentemente. Combate al tema de la migración y trata de menores, y un tema que tiene que ver con la transparencia y el combate a la corrupción, y quisiera aprovechar, preguntarte en esta, digamos, cómo hilvanar estos dos aspectos elementales, porque tú fuiste también comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública, y más aún cuando hoy en día hay una resolución emitida por la Sala de lo Constitucional que expresa que en algún momento hay información considerada como superflua que no puede de alguna manera ser facilitada cuando esta es solicitada por el instituto. ¿Cuál es la lectura que tú tienes a este nuevo, polémica que hay, sobre todo porque hay instituciones que consideran que esto es un retroceso en el tema de la transparencia y combate y contradicción misma que la sala tiene? Antes de responder a tu pregunta, Ernesto, creo que es muy importante lo que tú apuntas, en el sentido que para que un país, en este caso El Salvador, esté en la lista de elegibles para la cooperación internacional, un indicador que se observa con bastante detenimiento es el combate a la corrupción y la transparencia. Hace muy poco tiempo, Transparencia Internacional hizo un estudio que reveló que de 10 salvadoreños, 3 se han visto en la obligación de acudir a un soborno, han tenido que tener un soborno para obtener un permiso o un servicio público. Ya eso te indica esta burocracia excesiva que está muy amarrada con el tema de la corrupción, cómo hay que combatirla. Porque justamente entre más tramitología, entre más burocracia excesiva tú encuentres, esto es un nicho ideal para la corrupción. Justamente yo me desempeñé hasta hace muy poco tiempo como uno de los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública y he observado con mucho detenimiento en la última semana esta resolución que emitió la Sala de lo Constitucional.
Justamente esta semana se realiza aquí en El Salvador el 14º encuentro de la Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Iberoamérica. Es primera vez que el país es sede de este importante evento que aglutina a más de 30 representantes de 13 países que vienen representantes de los órganos garantes del acceso a la información pública. Y ayer comentábamos con algunos de ellos entre pasillos, y la verdad es que no puedo decir otra cosa más que esta resolución de la sala causa vergüenza. Causa vergüenza porque nos aleja de los estándares internacionales que en materia de acceso a la información pública el país ha logrado avanzar con la implementación de la Ley de Acceso a la Información Pública. Introducir criterios como el carácter superfluo de una información, decir además que no se puede solicitar información en periodos anteriores a los titulares actuales, me parece que es un grave retroceso que han apuntado diferentes organizaciones, entre ellas el Grupo Promotor, el mismo Instituto de Acceso a la Información Pública, el Centro de Estudios Jurídicos. Creo que es importante hacer un llamado a la reflexión y a la humildad de los señores magistrados de la Sala de lo Constitucional para que revisen esta resolución que, más allá de no tratarse de una sentencia de inconstitucionalidad, deja un mal precedente. En ese sentido, mi llamado es a esa reflexión que hagan los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Creo que uno de los peores equívocos que puede cometer el ser humano es la soberbia. Y creo que estamos a tiempo de rectificar estos criterios que son mal dados, pues, en este caso por la Sala de lo Constitucional. Y por otro lado, hago la lectura que en realidad en nuestro país debe respetarse la institucionalidad. La misma Ley de Acceso a la Información Pública establece que el órgano garante del acceso a la información pública es el instituto. Yo desde hace buen tiempo atrás, cuando me encontraba aún como comisionado, era muy pujante en el sentido de indicar algunas instituciones que suelen ser las más reacias al acceso a la información pública, y una de ellas es precisamente el órgano judicial. Y no solamente aquí en El Salvador, sino en varios países de la región suelen ser los órganos judiciales de los que más obstáculos pone a la ciudadanía para obtener algún tipo de información. De tal manera que creo que con esta resolución se reafirma, y debe reafirmarse más bien, el carácter técnico del Instituto de Acceso a la Información Pública como el intérprete, el mejor intérprete y aplicador de la Ley de Acceso a la Información Pública. Fíjate que yo, y también Margarita, yo sé que también puede dar su comentario al respecto, porque esto tiene que ver precisamente con la facilitación de lo que hablábamos, de la dinámica de la economía, que es principal, que es objetivo fundamental en todo este proceso del tema por el cual las hemos convocado a ustedes. Yo tuve la oportunidad de conversar con uno de los magistrados de la Sala de lo Constitucional el fin de semana, y él me hacía una reflexión que me dejó bastante también como preocupado, y es en el sentido siguiente. Decía de que, y voy a tratar la manera de resumirlo así, que hay un interés por querer con este tipo de información mínima, por pequeña que en algún momento para otros resulte que puede ser grande, lo que buscan es entrampar y llenar de casos a la oficina de probidad y etcétera, me decía. Ese es por un lado. Y por otro lado, buscan de alguna manera tratar la manera de desvirtuar de aquellos aspectos grandes de corrupción para irnos buscando pequeñeces. Esa es una de las argumentaciones que no dejó en su momento también de ser coherente con lo que yo planteaba a la hora de tratar ese debate, de que aquí cualquier cosita puede cualquiera venir y pedir por cualquier cosa información. Y alguien me decía, pero es que es información, es dinero, por muy un lapicero, es dinero del pueblo, decía, es dinero de nuestros impuestos. Entonces ahí como que hay un valladar, ¿verdad? Qué bueno que están ustedes, y sobre todo por escuchar la opinión que tú tienes para tener una mejor apreciación al respecto. A ver. Cuando aprobamos la Ley de Acceso a la Información Pública, tuvimos un debate bastante profundo y amplio sobre el tipo de ley que El Salvador necesitaba, y optamos por una ley de primer nivel. El Instituto
nace producto de esa ley, como repito, que contó con el impulso del grupo promotor. Yo lo que observo es que la resolución de la Sala de lo Constitucional, argumentando la mala utilización o el abuso o la utilización de una ley que es a todas luces esencial en una democracia moderna, puede convertirse en una herramienta precisamente para entrampar procedimientos serios de acceso a la información pública, de conformidad a lo que nos acaba de explicar Ernesto. Pero también hay que mantener la perspectiva que nos dice Jaime. ¿Cómo armonizar que alguien deliberadamente busque obstaculizar el acceso a la información pública a través de sofocar las instituciones con los principios esenciales que rigen nuestra ley, que es de primer nivel, de primer mundo? Y quizá ahí, en esa armonización, es donde se nos fue, tenemos ahora una resolución que se fue mucho del otro lado, en el cual vulnera ciertos principios de la ley. Pero creo que Jaime concluye en su frase final algo bien interesante, y es apelar a la humildad y al criterio, a la ponderación de la sala, para ver de qué manera estos inconvenientes que ha generado en aquellos que sí de buena fe están utilizando esta ley puedan ser tomados en cuenta. Porque mire, una ley, tanto en su quehacer, en su elaboración, como en su aplicación, existe la buena fe. Y si esta buena fe, a criterio de algunos, es vulnerada, pues hay que tomarlo en cuenta, pero de ninguna manera puede irse al grado de socavar los principios que rigen la propia ley. Ok, les agradezco. No sé si tienes un elemento más sobre ese considerando que planteaba Jaime. Sí, mira, quizás nada más recordar que ha sido gracias al trabajo del Instituto de Acceso a la Información Pública y a la demanda ciudadana que hoy en día son públicas las declaraciones de patrimonio de los funcionarios, algo que constituye un hecho inédito en la historia reciente de nuestro país. Y lo digo porque no se trata de que el Instituto de Acceso a la Información Pública, que solamente tutela las solicitudes de los ciudadanos, pretenda obstaculizar el trabajo de la sección de probidad. Al contrario, el Instituto de Acceso a la Información Pública en todo momento ha participado y colaborado con la sección de probidad. Creo que es importante ponderar y hacer un sano equilibrio de las cosas. Indudablemente el trabajo de la sección de probidad es muy importante, pero también es necesario que la ciudadanía esté cada día más informada. Ok, te agradezco mucho, que sé que lo haces a título personal por el trabajo que tú tienes, pero tenía que aprovechar un poco, conocer tu opinión con relación a esto. Pero no escapa también de entender y comprender que en la medida de que en el país exista este indicador de transparencia muy fortalecido, obviamente esto va a facilitar mucho más la inversión. Hablemos entonces un poco ya en términos de lo que significa o el estatus en el que se encuentra actualmente la tramitología. La institución para la cual trabajo te encomienda trabajar en la facilitación y romper todos aquellos esquemas de burocracia que tiene el Estado. A ver, veamos. A ver, justamente el organismo de mejora regulatoria, como dije al inicio de la entrevista, nace del convenio de Fomilenio 2. En este momento el OMR es una entidad interina adscrita a la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia. Digo interina porque la gran pretensión del programa de Fomilenio 2 es dejarle al país una institucionalidad permanente, es decir, que el OMR se convierta en una institución del Estado. En este momento la competencia del organismo de mejora regulatoria es únicamente en el órgano ejecutivo, porque nace a partir de un decreto ejecutivo, el decreto ejecutivo número 90 del 10 de noviembre del año 2015. Por supuesto, el OMR ya
tiene programado una serie de proyectos, entre ellos uno que anunciamos un par de semanas atrás, que tiene que ver con la simplificación y registro de trámites gubernamentales. Y hago énfasis en el carácter gubernamental porque actualmente el decreto ejecutivo únicamente nos da ese campo de aplicación. La gran pretensión, como digo, es que el OMR se convierta en una entidad permanente del Estado y que tenga una ley propia. Al inicio de la entrevista tú mencionabas, y te voy a corregir porque señalabas que se había vetado la ley de procedimientos administrativos. En realidad, la ley vetada fue la ley de simplificación administrativa. Sí, perdona, gracias, te agradezco mucho. Actualmente, desde la semana pasada, hay una comisión ad hoc que preside, si no me equivoco, el diputado Francisco Merino, que ya inició el estudio de una ley de procedimientos administrativos. Al finalizar el mes de agosto, la Asamblea Legislativa aprobó la ley de la jurisdicción contenciosa administrativo. La ley hermana justamente es la ley de procedimientos administrativos que, entiendo, Margarita, ya se incorporó a las discusiones dentro de esta comisión. Esta ley de procedimientos administrativos, Ernesto, constituye una ley marco que va a venir a ordenar los procedimientos de toda la administración pública. Y me llena de mucho regocijo el hecho de saber que ya en las discusiones que se han tenido en el seno de la comisión ad hoc, ya se ha discutido que cada institución del Estado, antes de emitir una regulación, antes de emitir una normativa, previamente haga un análisis, algo que se denomina en la jerga de mejora regulatoria como evaluación de impacto regulatorio. O sea, es importante que antes de regular, antes de emitir una normativa, una ley, un reglamento, una ordenanza, la autoridad piense primero si la regulación es o no la mejor alternativa. Porque no siempre una regulación te va a resolver los problemas. No siempre una regulación se convierte en la mejor alternativa. Para realizar esa ponderación, para realizar ese análisis, es importante que cada institución realice esto que se denomina evaluación de impacto regulatorio. Y algo muy importante además es que una regulación no tiene por qué ser elaborada a espaldas del ciudadano, a espaldas del empresario que puede verse afectado ante una determinada regulación. Por eso, los estándares internacionales indican que en el proceso de elaboración de una ley debe haber una amplia consulta pública y participación a los grupos interesados con una normativa. Por ejemplo, si yo quiero establecer una ley que se relacione con el sector de la construcción, no puedo desde mi escritorio como funcionario, como autoridad, emitir esa normativa sin no haber escuchado a los empresarios de la construcción que están afectados o que pueden verse afectados con esa normativa. Y ahí ves el entronque que hay, el punto común entre mejora regulatoria y transparencia. A ver, Jaime, ustedes como organismo de mejora regulatoria no estaban de acuerdo o sí estaban de acuerdo con esta ley que vetó el presidente de la República, la ley de facilitación. La ley de simplificación administrativa. Simplificación administrativa, sí, perdón. Bueno, fue una discusión que lo tuvimos con Margarita antes incluso de que se llegara a aprobar la misma ley. A ver, yo el veto del señor presidente de la República lo veo como una oportunidad. Una oportunidad, y no por ello estaríamos aquí sentados, claro, Margarita y tu servidor, en el sentido de que ya hay un compromiso previo del gobierno de El Salvador, no digo de este gobierno, sino en general del gobierno de El Salvador con Fomilenio 2, y también un compromiso que fue asumido recientemente en Miami, en la Conferencia para la Prosperidad y la Seguridad, que fue un encuentro público-privado. El compromiso del país ha sido la institucionalización del organismo de mejora regulatoria como la entidad que concentre tanto la actividad de mejora regulatoria como la simplificación administrativa. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que a mi juicio la ley de simplificación administrativa, que si bien yo reconozco ha sido un esfuerzo de la comisión ad hoc entre
quienes participaron, el diputado Francis Habla, Margarita, Mario Ponce me parece también, ha sido un importante esfuerzo. Mi observación muy puntual ha sido que en esa ley no se hablaba del organismo de mejora regulatoria. Y justamente a partir del veto del señor presidente de la República, Margarita Escobar presentó una propuesta de una nueva ley de creación del organismo de mejora regulatoria en concordancia a ese compromiso de país de la institucionalización del OMR como la entidad que le compete la simplificación administrativa. A ver, pero esto, y ya le voy a dar la palabra a Margarita, no, claro. Solo quiero un poco entenderlo mejor. La ley de simplificación administrativa, una de las argumentaciones que planteaba el Ejecutivo es que ya están contemplados ciertos, facilitaciones dentro de los actuales marcos legales. Básicamente, pregunto, lo que ¿es esto, va en concordancia en esto? Más o menos. ¿Y es de la complacencia de ustedes para saber que se puede mejorar? Por supuesto que es de nuestra complacencia y de hecho yo me asumo y con Margarita estamos unidos para que El Salvador cuente con una ley de mejora regulatoria. A ver, digamos, la ley de simplificación administrativa no contemplaba la creación del organismo de mejora regulatoria. Y lo que dijo el veto del señor presidente, entre otras cosas, ¿verdad? Pero en la parte que me interesa es que no decía nada del organismo de mejora regulatoria cuando ya es un compromiso de país el crearlo. Entonces, ahora tenemos esta Pero sí hablaba de si fácil. Hablaba de indefácil. Pero el compromiso de país fue fortalecer el OMR y no otra institución. Entonces, básicamente de lo que estamos hablando, para que nos entiendan los amigos televidentes, es que la institución a la que le corresponde la simplificación administrativa es el OMR. Por lo tanto, se necesita de una ley que cree a este organismo por disposición legal, ¿no? Y le dé fortaleza y no otra institución. Ok, Margarita, le doy la palabra cuando regresemos, Claro que sí, claro. para poder un poco, digamos, entender desde la perspectiva de los diputados y la comisión que se creó y bajo esta lógica de propuesta, ¿cómo está, digamos, bajo qué mirada están ustedes observando el tema? Vamos a hablar también de cuál es el estatus que se encuentra, la facilitación para este sector de la industria de la construcción. Habíamos invitado al presidente de Casalco, pero lastimosamente tenía un compromiso este día y no pudo, pero para la próxima con mucho gusto nos acompaña, dijeron, para poder también conocer de este importante sector, cuán importante y necesario es facilitarles a ellos los trámites para nuevas inversiones. Vamos a la pausa, no me cambie y regresamos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Farmacias Cefafa, abierta a todo público, te invita a conocer nuestras 23 sucursales a nivel nacional. Call Center 2514-4999. Farmacias Cefafa están abiertas a todo el público con 23 sucursales a nivel nacional y servicio a domicilio en San Salvador, San Miguel Centro y también Chalatenango. Farmacias Cefafa abiertas las 24 horas del día. Bueno, a ver, Margarita, después de haber tenido la buena intención desde el gobierno de también del Congreso, de dar aportes importantes para mejorar la facilitación de trámites administrativos, se presentaron dos leyes, la ley de simplificación aduanera, que fue vetada en su primer momento, y la ley de simplificación administrativa, que también sufrió un veto. ¿Cuál es entonces, bajo qué intención ahora está la Asamblea observando todo este tema que es importante y vital para dinamizar la economía en el país? A raíz de estos dos vetos, yo quiero reconocer la labor del licenciado Jaime Campos, director ejecutivo del OMR, porque a raíz de esos dos vetos, en ambos casos yo fui donde él, lo llamé y de inmediato me recibió para ver qué podíamos hacer. Y trabajamos juntos específicamente la segunda ley, que es la ley de simplificación administrativa. Los vetos creo que hicieron, y tengo la misma lectura, algo positivo.
y es que ha dado al país la necesidad de resolver el problema de burocracia y de corrupción que viene conexa con ella. Ya lo decía Jaime, el índice de personas que tienen que pagar un soborno para que un funcionario público cumpla la ley es inadmisible. Entonces, los dos vetos, démosle una perspectiva positiva y creo que eso nos coloca en una dinámica realmente buena. Nos hemos comprometido a trabajar conjuntamente para darle al país dos cosas. Una ley de procedimientos administrativos que ya está siendo analizada en una comisión ad hoc y una ley de creación de un organismo de mejora regulatoria que conlleva todo lo que estamos conversando, simplificación, facilitación, vigilancia, institucionalidad. Son dos leyes entonces las que vamos a impulsar en dos comisiones ad hoc distintas. Ahora, ¿cuál es el impacto de la burocracia que yo quisiera resaltar al pueblo salvadoreño? En los últimos 7 años, el presupuesto general de la nación ha aumentado 9.200 millones de dólares en 7 años. 9.200 millones de dólares. Y según datos del Ministerio de Hacienda, los ingresos tributarios aumentaron 1.400 millones de dólares. Y aquí tengo en esta tabla, que yo creo que es interesante analizarla, porque tiene un impacto directo con dos de los 3 grandes problemas que tiene el país, que uno es la seguridad, el otro es la falta de empleo y el otro el alto costo de la vida. Tiene mucho que ver con esta tabla. En esta tabla se ve claramente que en los últimos 7 años se aumentó 1.400, o se recaudó 1.400 millones de dólares más en impuestos. Claro, recordemos que les han puesto 22 nuevos impuestos al pueblo salvadoreño y la recaudación ha sido más eficiente. Digamos que hasta aquí no hay problema. El problema es cómo se utiliza este dinero que viene de los salvadoreños. El problema es la falta de prioridad en la utilización de los impuestos. Y esto es lo tremendo. Esos 1.400 millones de dólares adicionales recaudados en impuestos, el 70.4% va para en remuneraciones de la burocracia. 70.4% proveniente de los impuestos de los salvadoreños va para salarios. Y en contraposición, tenemos que solo 199 millones van para inversión pública. En una situación como esta, es evidente, es claro y es contundente que las prioridades en la utilización del dinero de los impuestos está totalmente desfasada. Este impacto tiene que ver con el tema que nos convoca, claro, la burocracia. Si usted está ocupando 70.4% de 1.400 millones de dólares en los últimos 7 años que aumentaron los impuestos, algo mal, muy mal está sucediendo en nuestro país. Si nosotros vemos en este momento el presupuesto presentado para el 2018, y estas son fuentes del Ministerio de Hacienda, quiero aclarar eso porque no son mis propias fuentes. Y si uno ve que los gastos, el presupuesto para el 2018 en millones de dólares todavía aumentan más el presupuesto asignado a remuneraciones, hay una inconsistencia y una incoherencia entre lo que estamos haciendo nosotros con estas dos leyes de procedimientos administrativos y de simplificación administrativa, una total incoherencia con el presupuesto general de la nación que todavía aumenta el tema de remuneraciones. El gobierno, el Estado, no es una cuestión que solamente lo va a ver por pedacitos, tiene que haber una consistencia, de aquí la importancia del pacto fiscal, que ponga las cosas donde tienen que estar para que estas dos leyes funcionen. Ahora bien, habiendo dicho esto, en la ley de procedimientos administrativos que presentó el gobierno y que estamos totalmente de acuerdo que es necesario aplicarla, pretendemos regular 4 cosas esenciales. Los requisitos de validez y eficacia de la administración pública. No es posible que
a un ciudadano se le pida una y otra vez y lo llevan por una peregrinación de institución a institución pidiéndole los mismos documentos. Lo otro, queremos regular o garantizar los derechos de los ciudadanos frente a la administración pública. Los ciudadanos tienen derechos cuando van a hacer un trámite, cuando van a una oficina pública, y esto es todo el Estado, no solo el gobierno, son los 3 órganos de Estado, todas las independientes, las alcaldías, todo lo que sea público, los ciudadanos tienen derechos, pero no está regulado, y me refiero a la administración. Lo tercero es la responsabilidad patrimonial de los funcionarios. No puede haber una total y absoluto abandono cuando un funcionario, un empleado o un servidor público no cumple con la ley, no cumple con su trabajo, no cumple con un trato respetuoso y digno hacia el ciudadano. Y por último, esta ley vela por los principios y garantías del régimen sancionador. Esa es la primera ley. La otra ley que crea el organismo de mejora regulatoria por ministerio de ley y no por acuerdo ejecutivo, es absolutamente imprescindible, como lo decía ya Jaime. Y él me ha indicado que tiene un proyecto de ley de mejora regulatoria que me sabrá indicar en qué momento lo presentará para la debida consideración. ¿Y no puede ambas sacarse lo mejor? Sí. De lo mejor, digo, porque esa fue una de las argumentaciones que planteaba el Ejecutivo al sostener de que ya hay en otras leyes aspectos que contemplaba esta iniciativa. Y por eso es que ante el segundo veto, porque uno fue solamente para aduanas que lo vetó, el segundo sí ya fue sobre la simplificación administrativa. Y ahí uno de los argumentos decía el presidente en su veto, que pudo haber sido observado y no vetado, pero ya dejemos ese capítulo atrás y veamos hacia adelante, era la ausencia de la creación o del fortalecimiento del OMR. Ante esas observaciones del presidente, tuve a bien presentar una nueva ley para la creación de este organismo, que tendrá funciones de mejora regulatoria, que incluye el decreto 90 del Ejecutivo con las actuales funciones que tiene el OMR, pero con una gran diferencia. Un acuerdo ejecutivo se puede borrar cuando llega un nuevo gobierno. Una ley es mucho más difícil derogarla y además está concatenada con la ley de procedimientos administrativos. Este proyecto que hemos presentado debemos esperar un poco con la presentación que hará el OMR sobre la mejora regulatoria. Y también debemos trabajar de la mano con la ley de procedimientos administrativos. De tal manera que, como pueden ver, y parecerá engorroso, pero no lo es realmente, hemos sacado una buena actitud, digamos, de los dos vetos, y es una ley de procedimientos administrativos, una ley de creación de un organismo de mejora regulatoria con una ley de mejora regulatoria. Y además se va a sacar lo mejor de lo mejor. Sí, y además hago hincapié en el tema del pacto fiscal, en el tema del presupuesto, porque sinceramente, si nosotros seguimos gastando el 70.4% de los impuestos que pagan los salvadoreños para pagar salarios en una burocracia la más grande de Centroamérica y la más cara, pues de nada servirán estas dos leyes. Jaime, te doy la palabra. Cuando regresemos me piden una pausa. Gracias por estar con nosotros. Aprovecho de invitarles a ustedes a que me acompañen este día a las 6 de la tarde. Astrid Ábalos y este servidor estarán desde luego en el debate político semanal en radio con nuestro acostumbrado panel del día miércoles. Vamos a hablar acerca del tema que está hoy en día, que es precisamente las implicaciones que tiene esta decisión de los Estados Unidos de estudiar y probablemente pues ya no continuar con el TPS para muchos salvadoreños. Y otros temas que tienen que ver con el quehacer de la política, la renuncia del ministro de Obras Públicas, el interés del vicepresidente por correr por una candidatura presidencial, al igual que Gerson Martínez, y también dentro de Arena. Así es que no se los pierda Paul Steiner, Carlos Araujo y Julio Valdivieso en el debate político hoy 6 de la tarde por 107.7 Fuego, estación del Grupo Radial Megavisión. No se lo pierda. Farmacias Cefafa, abierta a todo público, te invita a conocer nuestras 23 sucursales a nivel nacional. Call Center 2514-4999.
Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias por estar con nosotros. A propósito, hablando de esa primera ley de simplificación aduanera, los problemas en las aduanas siempre continúan. De hecho, este día la misma, los colegas del periódico El Diario de Hoy destacan: la achadura sigue siendo un problema para comerciantes. Importadores de frutas y verduras que comercian en la tiendona dicen estar cansados de la negligencia y arbitrariedades de funcionarios de ventanillas en la frontera, Jaime. Bueno, justamente la Dirección General de Aduanas ha sido constantemente apuntada, ¿no?, con el problema de la burocracia excesiva y la tramitología. Al nomás asumir el actual director general, Armando Flores, tuve el honor de conocerlo y compartir con él algunas reuniones, y hay un compromiso de él y que el organismo de mejora regulatoria le toma la mano para trabajar en dos temas muy puntuales. Uno relacionado con muestras de importación y exportación de muestras sin valor comercial, y también en el tema de pesos. Es importante que se escuche al sector privado, porque como dije anteriormente, una normativa que dicte una autoridad tiene que ser siempre con una amplia consulta pública, especialmente de los denominados stakeholders, que son los grupos de interés o el grupo de interesados en una normativa. Entonces, es importante que se vayan dando mensajes y señales positivas de querer mejorar el sistema aduanal en nuestro país. Por otro lado, creo que es importante decir que en materia de trámites, el Estado debe ayudar y debe trabajar para los ciudadanos, y no los ciudadanos deben trabajar para el Estado. En la medida que se faciliten los servicios públicos y los trámites, estaremos siendo un país más competitivo, estaremos dando mensajes positivos para atraer la inversión en nuestro país. Creo que este es el mejor momento para hablar de mejora regulatoria. Justamente yo la semana pasada me encontré en el quinto encuentro de la Red Latinoamericana y del Caribe de Mejora Regulatoria. México nos lleva una ventaja en cuanto a este tema de mejora regulatoria. Tiene una institucionalidad fortalecida, tiene una ley. Cada una de las entidades federativas de la República Mexicana, 29 en total, cuentan con leyes de mejora regulatoria, y justamente es de estas buenas experiencias que uno tiene que imitar. La próxima semana, Ernesto, el lunes 13, se va a inaugurar el ENADE, el Encuentro Nacional de la Empresa Privada, y justamente el mensaje de la empresa privada es apostarle a estas dos leyes, a la ley de procedimientos administrativos y a la ley de mejora regulatoria. Porque te digo, ya no podemos pensar en esa dinámica de que el ciudadano debe trabajar para el Estado, sino que al contrario, el Estado debe trabajar para los ciudadanos, facilitándole los trámites y los servicios que prestan. A ver, Jaime, tuve la oportunidad ayer de ver una información junto con Casalco. Sí. ¿Cuáles son los alcances y, digamos, cuál es el avance que se ha tenido? Casalco es una industria muy importante en el quehacer de la estructura económica del país, y obviamente el tema de la tramitología siempre ha sido un dolor de cabeza para la industria, en el sentido de que se necesita cuanto antes llevar a cabo proyectos, pero a veces tienes que no sacar un permiso por acá, como decimos a buen salvadoreño, otro por allá, y al final termina todo aquello entrampado. Cuéntanos, ¿cuál es el avance que se tiene con este importante eslabón de la economía del país? Mira, hay buenas noticias que dar al país. A finalizar el mes de octubre, el indicador de facilitación para hacer negocios, el Doing Business del Banco Mundial, apuntó que el país avanzó 22 posiciones. Estábamos en la posición 95 y actualmente estamos en la posición 73. ¿Qué significa eso para entenderlo mejor? El indicador del Doing Business es hecho con base a la percepción de diversos empresarios sobre el clima de facilitación de negocios.
y la percepción de los empresarios ha sido que el país ha mejorado sustancialmente. De hecho, me parece que en los últimos años íbamos en franco retroceso y hoy en día hemos pasado de la posición 95 a la posición 73. Y es que el mundo del empresariado debe trabajar de la mano con el gobierno. La semana pasada que te comento yo me encontraba en México, llegó el presidente del Consejo Coordinador de los Empresarios en México, Juan Pablo Castañón, y me encantó una frase que dijo: los empresarios no estamos aquí para acusar al gobierno, los empresarios estamos aquí para colaborar con el gobierno en la política pública de mejora regulatoria. Y es justamente que el OMR ha trabajado con un socio importantísimo como es Casalco. Desde inicios de este año, del año 2017, se han venido implementando una serie de medidas y reformas a la tramitología para obtener el permiso de construcción, en el que han intervenido diferentes entidades públicas, como ANDA, como el Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, como la OPAMS, como el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. El OMR ha coordinado este esfuerzo interinstitucional a fin de reducir los trámites y tiempos que a un empresario de la construcción le lleva a obtener un permiso de construcción. Pero esto no lo hubiéramos logrado sin el importante insumo que nos dio Casalco para identificar cuáles son esos cuellos de botella, cuáles son esos trámites más engorrosos. Por eso, para el OMR, Casalco se convierte en un socio estratégico, en un aliado natural. El empresariado es un aliado natural del OMR porque son ellos quienes manejan la información de cuáles son los trámites que en realidad son los más engorrosos. Es así como de 249 días que duraba obtener un permiso de construcción para obras complejas, hoy en día se ha reducido a 125. Y en materia de proyectos simples, como puede ser la construcción de una bodega, de 249 días hemos reducido a 75 días. Bueno, esto llevó incluso a dar una declaración que, por cierto, la publica en periódico La Prensa Gráfica recientemente, el día de ayer. Es que no es que ya encontramos la solución a todo, pero sí es importante recalcar que estamos avanzando. Exactamente, y este avance lo vamos a hacer juntos, gobierno y empresarios. Por eso, de hecho, esta tarde voy a compartir con las diferentes cámaras de Centroamérica de la construcción. Me han invitado y estoy muy honrado en asistir a la invitación de Casalco para exponer esta experiencia del organismo de mejora regulatoria en El Salvador. Como insisto, Ernesto, antes de emitir una regulación es importante escuchar al empresario, es importante escuchar al ciudadano, porque el Estado no maneja toda la información. La información más privilegiada en tema de trámites, quien padece y quien sufre un trámite son justamente los usuarios y los empresarios. Margarita. No, de acuerdo, yo creo que el Estado no está hecho para servir al Estado. Claro. El Estado está hecho para servir al ciudadano. Ser facilitador. Así de fácil. Así de fácil. El Estado no puede ser que el dueño de un sello se convierta en rey, amo y señor de la vida de un ciudadano que está luchando por salir adelante. Ese principio tiene que cambiar, que por cierto, la ley lo va a regular, incluyendo responsabilidad patrimonial, claro, y en algunos casos responsabilidad penal cuando un funcionario, un empleado o un servidor público no hace lo que tiene que hacer. Me gusta la frase de que los empresarios no están para estar acusando al gobierno, sino para facilitarle aquello que en el día a día el empresario, el trabajador, se topa frente a la administración pública. Tanto es así que en la ley vetada nosotros invitamos a todo el sector empresarial y le agradecemos especialmente a Cifácil, donde están las 7 gremiales más importantes del país, que trabajaron en más de 30 reuniones de un comité técnico que formamos y un igual número de la comisión en pleno. Esta ley fue vetada, no realmente, no quiero estar insistiendo en el veto, pero el veto tomado desde una perspectiva positiva ha llevado a poner el tema en el corazón de la discusión pública. Esta burocracia no puede seguir así y no se pueden seguir gastando
el 70% de los impuestos que pagan los salvadoreños en una burocracia que no le facilita la vida a los ciudadanos, mientras no hay medicinas en los hospitales, mientras la inseguridad sigue galopando, mientras las escuelas se están cayendo, mientras no hay atracción de inversión, precisamente por los obstáculos que presenta el tiempo y las inversiones que representa atraer una inversión o montar una empresa en El Salvador. En el tema de aduanas, mientras aduanas no cambie su actitud, en el sentido que no es un controlador, sino un facilitador del comercio y un coordinador también de todas las instituciones que interactúan en un punto fronterizo, pues nosotros estaríamos muy lejos de lograr importantes avances en las aduanas. No se dan cuenta que ahí en las aduanas, cuando se trata de exportar, lo que estamos exportando es el producto de las manos laboriosas de los salvadoreños, es empleo, que pierden sus conexiones a los mercados donde van. ¿Por qué? Porque los retienen 2 o 3 días o más en las fronteras salvadoreñas. Y cuando estamos importando materia prima para transformarla y darle valor agregado, sucede lo mismo. De tal manera que aduanas debe tomarlo en buena lid, en buena actitud. Celebro lo que nos anuncia ya Jaime y yo me quiero sumar a ese equipo en el tema de aduanas para hacer un trabajo conjunto, cada quien en su competencia, que le haga la vida fácil a los salvadoreños. Y un último punto en aduanas. El Salvador ha tomado la decisión de adherirse al proceso de unión aduanera con Guatemala y Honduras. Este proceso de adhesión conllevará nuevas responsabilidades a El Salvador y deberemos resolverlas. ¿Cómo vamos en aduanas a manejar un carril que va a implicar el libre tránsito para ciertas mercaderías, manejar otro que es el trámite regular y normal? ¿Cómo vamos a manejar las zonas francas? ¿Cómo vamos a manejar muchas cosas que implicarían un proceso de unión aduanera con Guatemala? Esta nueva visión de ustedes, y yo creo que esto es lo que interesa también a muchos, ¿contempla la creación de ese instituto de facilitación de trámites? Eso quedaría superado con el proyecto de ley para la creación del organismo de mejora regulatoria, con algunas de las facultades que tenía Indefácil o varias de las facultades que hubiese tenido Indefácil, ahora en mejora regulatoria y facilitación el otro aspecto, y lo quiero dejar para cuando regresemos, es el tema sobre la aprobación automática. ¿Cómo es que se llamaba? ¿Cómo es que le llamaban a esa? El silencio administrativo positivo. Bueno, eso está en la ley. Hablemos de eso cuando regresemos, porque yo creo que es importante dentro de esa misma visión, porque al final puede haber mucha voluntad en tener un marco legal, pero si este no se cumple, al final vamos a caer en el mismo problema, ¿verdad? Alguien decía, nuestro buen amigo Julio Valdivieso, de la tesis de que en el país no es un problema de leyes, sino que es un problema de aplicación de la ley. ¿Por qué hago esta comparación? Y demasiadas leyes. Bueno, también. Sí, ¿y por qué hago esta comparación? Bueno, porque si tenemos siempre tantas leyes y al final siempre van a entrar par, de nada sirve. Y entiendo que el silencio administrativo positivo lo que buscaba es que al final, con tanto tiempo de no tener respuesta, automáticamente estaba aprobado. Pero eso fue una de las argumentaciones por las cuales el gobierno dijo no. Señor Estado, si te callas, te responsabilizo. Hablamos de eso cuando regresemos. Vamos a la pausa. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias por estar con nosotros. Vamos a ir ya casi concluyendo este programa. Margarita, el silencio administrativo positivo era una figura que contemplaba la ley de procedimientos administrativos. Exactamente. Y fue una de las argumentaciones que planteaba el gobierno por la cual cree que eso no era conveniente, sobre todo por las implicaciones que esto podría traer en muchos aspectos, tanto legales como también tributarios. Es decir, si a mí un trámite no me lo daban en el tiempo estipulado, automáticamente esto quedaba aprobado. Era atentatorio, decir el gobierno, recuerdo. Sí, lo cual es un poco... La argumentación es absolutamente irracional, yo no la comparto. Sobre todo porque la propia ley de procedimientos administrativos contemplaba lo mismo.
Es más, aquí tengo esta ley que dice resolución final y silencio administrativo, donde dice, mire, no podrá la administración abstenerse de resolver un asunto de su competencia con el pretexto de vacío u oscuridad en las disposiciones legales aplicables o en las cuestiones que se susciten en los procedimientos. No podrá la administración quedarse callada ante la petición de un ciudadano. Debe dar respuesta. Pero además, los efectos del silencio administrativo en los procedimientos iniciados a instancia del interesado también lo regula, en el cual el vencimiento del plazo máximo, dice, sin haberse notificado resolución expresa, producirá el efecto positivo, de modo que el interesado ha de entender estimada su petición. O sea, la razón del veto no tenía razón para hacer un veto, porque la propia ley de procedimientos administrativos también lo contempla. Pero como digo, hemos dejado atrás la página del veto y lo que vamos a luchar es para que ese silencio administrativo positivo sí quede contemplada en la ley de procedimientos administrativos, porque no puede ser que el Estado se quede callado, no le diga ni sí ni no, ni agua va, ni agua viene a un ciudadano, y el ciudadano perdiendo su interés, su energía, su dinero, su tiempo ante el silencio de la administración. La administración no está para quedarse callada o inamovible ante los problemas de los ciudadanos. La administración está para que actúe para resolverle los problemas a los ciudadanos en el marco de la ley. Por eso el silencio administrativo positivo conlleva responsabilidades a los funcionarios, empleados o servidores públicos que no den respuesta. Y además la ley contempla indemnizaciones cuando hayan realmente daños a un ciudadano por la inoperancia de la burocracia. A ver, Jaime, este es un punto importante. Si, como lo explica Margarita, tiene componentes esa nueva visión, claro, que tienen ustedes también como organismo regulador. Sí, de hecho es importante que en esta discusión que ya se inició en la comisión ad hoc que está estudiando la ley de procedimientos administrativos, exista una armonía con la comisión ad hoc que va a estudiar la ley de mejora regulatoria, para que todos estemos en sintonía. Nuestro país tradicionalmente ha ido por la senda del silencio administrativo negativo, pero la tendencia actual es a abrirse al silencio administrativo positivo. De hecho, la Ley de Acceso a la Información Pública contempla en uno de sus artículos el silencio administrativo positivo. ¿Esto qué hace? Definitivamente vuelve más dinámico y eficaz la administración pública. Es importante justamente que se trabaje de la mano, como repito, estas dos comisiones ad hoc, a las cuales muy gustosamente el OMR, bueno, ya está participando de una de ellas y muy pronto se va a instalar la comisión ad hoc que estudie la ley de mejora regulatoria. Una ley de mejora regulatoria es importante en el país, no solo por la institucionalización del organismo de mejora regulatoria, sino también porque ahí se van a introducir las metodologías, las herramientas necesarias para que en nuestro país se tenga la simplificación administrativa. La otra semana, Dios mediante, nos van a acompañar de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria de México. Van a llegar 2 especialistas en temas de simplificación de trámites al OMR, que nos van a brindar insumos muy importantes de cara a un proyecto que ya tenemos implementado, que es la reducción del 20% de los costos de los trámites en el sector gubernamental. A ver, dicen acá, retomando un poco la opinión de nuestro público, pero nunca se ha hecho es, de alguna manera, compensar los daños de parte del Estado por cualquier trámite en el cual haya sido engorroso. Y este es precisamente de lo que estamos hablando. Exactamente. Como salvadoreño me responden a mí por un atraso en la tramitología de un producto que es perecedero, por ejemplo. Margarita. Sí, efectivamente, esta ley de procedimientos administrativo tiene 2 cosas importantes, tiene muchas cosas importantes, pero en este particular tema, uno, lo que estamos conversando, ante el silencio de la administración para dar una respuesta al ciudadano, hay responsabilidad al funcionario, al empleado o al servidor público. Y esta responsabilidad puede ser
patrimonial o penal de conformidad a las leyes que se le apliquen. Pero lo segundo, esta ley establece un procedimiento para indemnizar al ciudadano. Por supuesto, la prueba del daño recae en el ciudadano, pero establece un procedimiento que no existe para la indemnización frente a daños que el Estado le haya hecho a un ciudadano. Hay una pregunta bien interesante que no sé qué tanta relación tenga, y decía alguien, como proveedores del Estado nos otorgan a nosotros un trámite, digamos, en los trámites de pago para 3 meses para poder ser cancelados pero se tardan en pagarnos hasta 6 meses y ahí viene una implicación. ¿Tendrá un poco de relación esto con lo que estábamos hablando? Toda la relación del mundo. Mire, en el presupuesto general de este año se incluyeron 75 millones, creo, para el pago de los zapatos, de los uniformes y útiles escolares. No les pagan. No les pagan a estos microempresarios. ¿Por qué? Por la burocracia. Quiero ver si encuentro mi tablita. 70.4% de los impuestos de los salvadoreños van aquí, al pago de esa burocracia que ha crecido enormemente. Y de acuerdo a un estudio del Fondo Monetario Internacional, El Salvador tiene la burocracia más grande y la burocracia más cara. Y además la burocracia más ineficiente. Para mí es un grave daño a las empresas que prestan un servicio y el Estado no les paga. El director de Desarrollo Económico del Banco Mundial, Chanta de Barragán, decía recientemente: El Salvador está en el grupo de países con más reformas, han mejorado los permisos de construcción, el comercio fronterizo, la matriz energética y la facilidad para pagar impuestos en línea. Qué bueno pensarlo y verlo de esta manera y cerrarlo así. Margarita, gracias por haberme acompañado. Me parece que es una buena frase para terminar. Yo lo quiero tomar como un proceso, no como un tema definitivo, porque no es la realidad, pero por lo menos nos indica que algunas mejoras se están haciendo. Yo por el bien del desarrollo agradezco de la economía. este programa, Neto, creo que es muy importante, y sobre todo a Jaime, seguiremos trabajando juntos, y al director de aduanas, pues me sumo a ese equipo para hacer algo positivo. Interesante, nos hubiese gustado haberlo tenido acá, pero lo vamos a invitar a Armando para acá. Gracias también a ti, Jaime, te agradezco muchísimo. Muchísimas gracias, Ernesto. Gracias, Quizás un último mensaje. El Estado debe trabajar para los ciudadanos y no los ciudadanos para el Estado. Ok, interesante. Por mi parte, los espero hoy en radio. Recuerden, 6 de la tarde, el debate político en radio. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.